Bienvenidos humanos de YouTube a este nuevo video de Hipster Posmos, recordándoles como siempre que abajo les dejamos un link directo para que se unan a nuestra página oficial de Facebook, donde subimos información, memes y mucho contenido que estoy seguro les va a encantar. En esta ocasión vamos a resolver una de las dudas más comunes en el mundo del internet, muy a pesar de que los politólogos la respondieron desde hace mucho. Los nazis. ¿Qué pasa con ellos? ¿Eran socialistas? Alerta de spoiler. No, por supuesto que no lo eran. No sean idiotas. Internet nos ha dado una voz que no poseíamos en el pasado. Nuestras manifestaciones y expresiones tienen ahora una mayor facilidad para compartirse, volviéndose al mismo tiempo más banales. De la misma manera que Internet ha permitido el acceso a la información y puntos de vista, también ha dado pie a que opiniones y creencias que ya habían sido rechazadas en el pasado logren un cierto resurgimiento entre sectores que, de no contrastarse, pueden volverse peligrosamente grandes. En YouTube, canales repletos de opiniones personales han dado puerta a sofistas cuyo éxito es reflejado en vistas y seguidores. La persona que vea este video se preguntará, ¿acaso este tipo no está haciendo lo mismo? No, el video sobre la película del Joker sí era una opinión que daba paso a un análisis. Decir que el nacionalsocialismo no es de izquierda no es una opinión, es un hecho. La posverdad requiere una respuesta, por ello mismo, porque es algo que no debería ser debatido. Pero hoy día Internet está lleno de opinólogos de pacotilla que tocan temas que creen dominar y hacen afirmaciones sin una ligera evidencia empírica. Es importante recalcar, porque ya veo a todos mis haters diciendo, claro, otra basura socialista, otro defensor de Stalin, otro progre de pacotilla. Yo no quiero hacer una defensa del socialismo, ni me interesa. No obstante, el socialismo es una palabrita que es usada para atacar ideas políticas y económicas a la ligera por algunos opinólogos y disque influencers, relacionando hechos a conveniencia solo porque este sistema o postura no son de su agrado. Este tema llega porque hace poco tiempo tuve un encuentro virtual con una persona que decía que los nazis eran socialistas. No lo decía de manera irónica, estaba convencido de ello. Su única evidencia era el origen etimológico de la palabra, una clase con su profesor de historia política de pregrado, el temprano interés de Mussolini por el socialismo, el cual abandonó después de la Primera Guerra Mundial, junto con el famoso Manifiesto Verona, explicado aquí por otro sofista hispano. Por ello, hoy quería hablar del manifiesto fascista, que sería el manifiesto de Verona, el equivalente al manifiesto del Partido Comunista escrito por Marx. Como siempre, les traemos una investigación para refutar este patético análisis que es tan ridículo que incluso me da pena admitir que hemos llegado a un punto donde creo necesario hacer un video para desmentirlo. En fin, aquí vamos. Contexto ideológico y etimológico. Las economías capitalistas en la Segunda Guerra Mundial temían al comunismo y el socialismo. Los nazis eran por antonomasia anticomunistas. Ese sentimiento, junto con el nacionalismo y el antisemitismo, fue uno de los principales pilares del nazismo, esbozado por Adolfo Hitler en su famoso libro Mi lucha. Una vez en el poder, los nazis apoyaron y fueron apoyados por grandes empresas e incluso privatizaron algunos servicios que antes eran operados por el gobierno. Algo que el patético e infame think tank libertario Mises Institute intenta negar con un mediocre artículo sin referencia alguna. Sin embargo, este negacionismo puede ser claramente refutado por diversos estudios de privatización y economía e incluso artículos universitarios. En 1919, un cerrajero de Múnich llamado Anton Drexler fundó el Partido de los Trabajadores Alemanes, rebautizado como Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, o Partido Nazi para no hacer el cuento tan largo. Este nuevo partido fue uno de varios jugadores marginales que luchaban por ganar influencia en los primeros años de la República de Weimar. Es completamente plausible que los nazis hubieran seguido siendo un partido regional luchando por obtener reconocimiento fuera de Baviera si no hubiera sido por los esfuerzos de Adolfo Hitler, quien se unió al partido poco después de su creación y en julio de 1921 había logrado un control casi total del aparato político y paramilitar nazi.
Hitler reconocía y compartía los puntos de vista nacionalistas, conservadores y antisemitas de este nuevo partido. Entonces, la pregunta, ¿qué pasa con el nombre? ¿Por qué los nazis se llamaron a sí mismos socialistas, entre comillas? En parte corresponde a que el término socialismo ha evolucionado y cambiado constantemente desde que fue acuñado. Algunas variedades del socialismo no se parecen para nada a la obra de Karl Marx. El término como tal fue acuñado en el siglo XIX por el filósofo francés Henri de Saint-Simon, quien creía que la industrialización y la revolución científica exigían un reordenamiento completo del gobierno y la sociedad. Escribiendo después de la Revolución Francesa, Saint-Simon imaginó una sociedad totalitaria gobernada por una élite tecnocrática, compuesta por industriales, académicos, empresarios y científicos. Los primeros socialistas se preocuparon principalmente por mejorar a la sociedad a través de la organización central y el descubrimiento científico, y no fue hasta la llegada de Karl Marx que el socialismo se asoció con la lucha de clases. Marx se burló de Simon y compañía, a quienes llamó socialistas utópicos, y junto con Engels desarrolló en contraposición el socialismo científico. Para Marx, los socialistas utópicos no representaban una buena opción para combatir el verdadero problema, el capitalismo. Sin embargo, reconocía que aportaban un análisis crítico y analítico de la realidad durante la Revolución Industrial. A su vez, Marx vio a las clases encerradas en una lucha perpetua por los recursos materiales y creía que el capitalismo conduciría inevitablemente a una revolución global de los trabajadores contra la burguesía. El proletariado victorioso establecería entonces una sociedad comunista donde no habría clases y existiría la propiedad comunal de los medios de producción. Para los marxistas-leninistas, el socialismo pasó a significar un periodo intermedio entre el capitalismo y el comunismo, donde el Estado poseía los medios de producción y administraba centralmente la economía. Es decir, reinventaron el término mismo. Por su parte, el Führer hacía un llamado al antimarxismo. En 1930, uno de los eslóganes del partido nazi era "Cruzada contra el marxismo". Esto decía el propio Führer en Mi lucha, en el volumen 1, capítulo 2. Die jüdische Lehre des Marxismus lehnt das aristokratische Prinzip der Natur ab und setzt anstelle des ewigen Vorrechts der Kraft und Stärke die Maße der Zahl und ihr totes Gewicht. Sie leugnet so im Menschen den Wert der Person, bestreitet die Bedeutung von Volkstum und Rasse und entzieht der Menschheit damit die Voraussetzung ihres Bestehens und ihrer Kultur. In dieser Zeit sollte mir auch das Auge geöffnet werden für zwei Gefahren, die ich beide vor kaum dem Namen nach kannte, auf keinen Fall aber in ihrer entsetzlichen Bedeutung für die Existenz des deutschen Volkes begriff. Marxismus und Judentum. Hitler aborrecía el marxismo, pero no solo eso, en Mi lucha expresaba su disputa con Bismarck, la socialdemocracia y el socialismo. Al establecer el nacionalsocialismo, los nazis buscaron redefinir la palabra socialismo una vez más. El nacionalsocialismo comenzó como una fusión de ideas socialistas y una economía gestionada tecnocráticamente con el nacionalismo del Volk, una forma profundamente antisemita de nacionalismo alemán. En su floreciente ideología, los nazis consideraban que tanto el capitalismo como el comunismo eran insanamente materialistas y se basaban en el egoísmo más que la unidad nacional, rasgos que asociaban negativamente con los judíos. Oswald Spengler, una de las principales influencias intelectuales del nazismo, llegó a llamar al marxismo el capitalismo de la clase trabajadora. La redefinición del socialismo por parte de los nazis se realizó a través del Volk, que sirvió como un medio para conectar al individuo con el Estado. De este modo tenemos que la afinidad primaria del partido es nacionalista, que el Führer aborrecía el marxismo, que los nazis odiaban el comunismo, y tenemos al propio Hitler culpando las medidas socialistas de Bismarck por el mal momento que pasaba Alemania. Entonces la duda es, ¿por qué colocar socialista en un movimiento meramente nacionalista? Bueno, lo cierto es que en un inicio había militantes algo socialistas dentro del partido nazi, y eso nos lleva a lo que todos queríamos ver: purgas políticas.
Seré breve aquí para no alargar mucho la extensión del video, y es que este es un tema de que en cualquier lado se puede encontrar información. Para resumir, una vez posicionado en el poder, el Führer comenzó a saldar cuentas con sus enemigos. La tensión entre el gobierno nazi y las SA se hizo insoportable, hasta que estalló el 30 de junio de 1934, en lo que más tarde se conocería como la Noche de los Cuchillos Largos. Una ola de violencia se desencadenó unas semanas más tarde, con numerosos ataques contra las oficinas y hogares de destacados izquierdistas. Bajo la mirada cómplice de la policía, los nazis diezmaron a los comunistas, socialistas y socialdemócratas. En marzo de 1933, utilizando el incendio del Reichstag como excusa, los nazis anunciaron la creación de un campamento especial para colocar a todos los comunistas bajo custodia protectora, entre comillas. De ahí salió Dachau, el primer campo de concentración nazi que abrió sus puertas el 22 de marzo. Si bien los nazis prohibieron todos los demás partidos políticos, solo los miembros de los partidos socialistas y comunistas fueron perseguidos y encerrados. Ni los conservadores ni los liberales fueron perseguidos en un nivel similar, y de hecho muchos de ellos cambiaron felizmente sus colores para unirse al nuevo gobierno. ¿Por qué los socialistas matarían a otros socialistas y comunistas y no matarían a conservadores, liberales y empresarios alemanes? ¿Los nazis realmente eran de izquierda? Con todos los socialistas que estaban fuera del partido encerrados o forzados a la clandestinidad, lo más cercano al socialismo que quedaba era un puñado de nazis como Gregor Strasser y Ernest Röhm, el líder del grupo paramilitar nazi conocido como las SA. Siguiendo las órdenes del Führer, los nazis comenzaron una purga que terminó con el arresto y disparo de docenas de posibles enemigos, incluidos Röhm y Strasser, eliminando cualquier despojo socialista dentro del partido. De esta forma, el conflicto de clases marxista no influyó en la redefinición nazi del socialismo. Hablemos de la economía. Los nazis ideológicamente también despreciaban el capitalismo, pero este odio no abordó en sí a los capitalistas. Curioso, en general la propiedad privada del capital se respetaba en la Alemania nazi. Mientras el gobierno trató de guiar la economía, la planificación nazi dejó los negocios intactos de grandes firmas como IG Farben hasta pequeños minoristas y talleres artesanales y callejeros. Los nazis veían la competencia privada como una extensión natural del darwinismo social y consideraron que la propiedad privada y las ganancias eran necesarias para desarrollar aún más la creatividad y la productividad del pueblo alemán. A pesar de los controles y restricciones impuestos por el gobierno nazi en prácticamente todos los contextos, incluso en entornos en los que uno podría haber esperado cierta resistencia, los representantes políticos del régimen encontraban colaboradores activos en los grandes negocios alemanes. Volviendo a la historia, el 30 de enero de 1933, el Führer es nombrado canciller de Alemania por el presidente Hindenburg. Sin embargo, un parlamento fragmentado significaba que los nazis aún no tenían el poder absoluto. Las próximas elecciones estaban organizadas para marzo y el objetivo era obvio, que los nazis pudieran obtener la mayoría de los escaños en el Reichstag y de esa manera el Führer tendría su camino despejado. El 20 de febrero de 1933, Hermann Göring convocó a un grupo de industriales y empresarios a una reunión en su mansión, durante la cual Hitler tenía la intención de explicarles su plan de gobierno. Göring sugirió que, dado que las empresas alemanas tenían un importante interés en la lucha contra la izquierda, deberían hacer una contribución financiera adecuada. Después de repasar la situación general, Hitler dijo que para él la empresa privada no puede mantenerse en la era de la democracia. Las empresas se fundaron sobre todo en los principios de personalidad y liderazgo individual. La democracia y el liberalismo condujeron inevitablemente a la socialdemocracia y el comunismo. El resultado de esa reunión fue que el partido nazi recibió cientos de miles de Reichsmarks en donaciones de lugares como la Cámara Automotriz de Berlín, la Asociación de la Industria Minera y compañías como IG Farben, AEG, el Deutsche Bank y Telefunken. Estas donaciones fueron clave para asegurar la victoria nazi en un momento en el que el partido tenía pocos fondos. En esa reunión, el Führer, junto con su gobierno, puso fin a la democracia parlamentaria y la destrucción de la izquierda alemana ya estaba completamente planeada. Y para esto, la mayoría de los grandes empresarios alemanes estaban dispuestos a hacer un pago inicial sustancial. Cabe destacar que los nazis hicieron estos acuerdos no por su amor al capitalismo, sino por razones prácticas.
italianas necesitaban dinero para pagar el rearme y era una forma de ganar favores con los capitalistas alemanes. La colaboración entre el capitalismo alemán y los nazis no se limitó a la producción industrial y armamento. Los industriales y banqueros alemanes tomaron dinero nazi sin preocuparse por lo sangriento que fuera. El Manifiesto Verona y el fascismo. Al inicio de este video hablamos del Manifiesto de Verona, uno de los documentos favoritos por estos sofistas de internet para establecer una relación ideológica entre el comunismo y el fascismo. El canal Libertad y la que yo lo llamaría pavadas y lo que surja es un ejemplo de ello. En este video anacrónico, los enunciados son correctos, pero no los comentarios que realiza. Principalmente porque el comentarista en turno omite, no sé si consciente o inconscientemente, un factor tan importante como el contexto histórico. Lo que este youtuber hace es básicamente traducir un artículo de opinión de Daniel Mitchell del célebre y no muy exhaustivo think tank libertad republicano, el Cato Institute. En primer lugar, debemos recordar que a diferencia de Hitler, Mussolini llegó al poder por medio de la fuerza y la intimidación. ¿Eso qué quiere decir? Que a diferencia de Hitler, quien tuvo la capacidad de incluso en los momentos de mayor decadencia del nazismo, seguir siendo la cabeza de un gobierno reducido a su mínima expresión durante la batalla de Berlín, Mussolini nunca gozó de la misma legitimidad que su colega dictador. De hecho, en cuanto los aliados pusieron un pie en Italia, gran parte del gobierno se apresuró a desconocer el mandato de Mussolini, encarcelándolo hasta que Hitler lo libera en una de las misiones de rescate más increíbles de la historia, formando un nuevo gobierno en las zonas italianas aún ocupadas por los alemanes. Es en ese contexto de decadencia e inevitable derrota, porque para este punto tanto Alemania como Italia sabían que la guerra ya estaba perdida, es en ese momento que se redacta el Manifiesto de Verona. La República de Salo era de hecho un estado títere alemán y la mayoría de sus políticas internas y externas fueron dictadas por comandantes militares alemanes. Básicamente el Manifiesto de Verona fue un último y desesperado intento por parte de los restos del partido fascista por recuperar algo de apoyo popular, modificando o cambiando radicalmente sus bases ideológicas en el camino. Significativamente, Benito Mussolini, el fundador y líder del fascismo italiano, no estuvo presente en el Congreso. Solo envió una carta de los delegados que fue leída como parte de la ceremonia de apertura. El Congreso produjo varias declaraciones, propuestas y decisiones, la mayoría de las cuales nunca fueron implementadas debido a la guerra en curso y la ocupación alemana. Según el historiador Peter Neville, los delegados fascistas en el Congreso eran conscientes de su falta de poder, por lo que hicieron promesas intencionalmente poco realistas o deshonestas, sabiendo que nunca tendrían que cumplirlas. De las decisiones tomadas en el Congreso de Verona, la más importante, que tuvo el mayor impacto práctico, fue la transformación del fascismo italiano en un movimiento republicano, después de haber apoyado a la monarquía del rey Víctor Manuel III durante 21 años. La decisión fue motivada por el hecho de que el rey había arrestado a Mussolini e hizo las paces con los aliados, solo unos meses antes del Congreso. De hecho, fue esa acción la que obligó a los fascistas a huir al norte e intentar establecer un nuevo estado allí. Sin embargo, ninguna de estas propuestas hechas en el Manifiesto de Verona fueron cumplidas. El jefe de Estado permaneció sin ser elegido, la Asamblea Constituyente nunca se reunió, la libertad de expresión continuó restringida como antes y se estableció un tribunal especial para condenar a los enemigos del fascismo en lugar de investigar la corrupción gubernamental. Hubo demasiados compromisos con la clase capitalista y las élites terratenientes. La reforma económica destinada a corregir las injusticias del antiguo régimen liberal tardó demasiado en materializarse. La llamada tercera posición propuesta tampoco se materializó. En las industrias clave, los accionistas privados aún desempeñaban un papel central. Los derechos de los trabajadores estaban severamente limitados y los sindicatos no tenían poder. El historiador Peter Neville nuevamente nos dice: los historiadores no están de acuerdo sobre el propósito de las promesas hechas en Verona. Una teoría es que el Partido Republicano Fascista estaba tratando intencionalmente de mostrar confusión sobre sus políticas y objetivos,
porque para entonces había una fuerte reacción en el centro y sur de Italia contra todo lo relacionado con el fascismo. Conclusiones: la idea de este Volk, de este pueblo impulsado por las ideologías nazifascistas, este Volk nunca fue escrito ni explicado de la misma manera que las ideas rivales, como el comunismo, el socialismo o el liberalismo económico. Y puede haber sido simplemente una herramienta de propaganda muy exitosa en lugar de algo en lo que los líderes nazis realmente creían. Igualmente, los miembros de la sociedad alemana en algunos lugares mostraron un compromiso con la creación del Volk. En consecuencia, no estamos realmente seguros de hasta qué punto el Volk era una realidad práctica más que una teoría, pero esta idea muestra con bastante claridad que Hitler no era socialista o comunista, y en su lugar impulsó una ideología basada en el orgullo nacional y la raza. Y finalmente a la pregunta, ¿son los nazis socialistas? Bueno, se la respondimos al inicio con el spoiler, pero si no les quedó claro con eso y el video que acaban de ver, se los resumo. No lo son. Por supuesto que no lo son. No corresponden ni al socialismo de Saint-Simons ni al socialismo de Marx. El socialismo, en un sentido amplio, apunta a democratizar el lugar de trabajo y contrarrestar la concentración de los medios de producción en unas pocas manos. Durante el Tercer Reich, los lugares de trabajo se volvieron más verticales y tiránicos que nunca. Y cualquiera que se opusiera a esto fue removido de su cargo o asesinado. Cualquier propiedad colectiva que existiera fue privatizada en beneficio de unos pocos. Los propietarios de la industria y el capital retuvieron su control y se enriquecieron con el sacrificio de otros. Aun cuando todo se derrumbó a su alrededor, los nazis aún buscaban complicidad en sus crímenes entre empresarios, capitalistas e industriales. Y si aún con todo esto usted ahora tiene dudas acerca de si realmente el nazismo y el comunismo son lo mismo, le invito a que busque a un neonazi o a un neofascista en la calle, a estos skinheads o estos grupos extremistas, que se acerque con ellos y le pregunte si se siente identificado con el socialismo marxista. Y si en respuesta no recibe un golpe en la cara, siéntase afortunado, joven mío, porque los neonazis saben que su ideología no es socialista. Para terminar, entiendo el afán de gente de derecha al decir que los nazis son de izquierda o socialistas, ya que los nazis histórica y políticamente siempre han estado posicionados como movimientos de extrema derecha. A su vez, el autoritarismo de países como Corea del Norte, Cuba o Venezuela y la extinta Unión Soviética coinciden con autoritarismos de la Alemania nazi, pero no por ello hay que caer en sesgos de confirmación. Hay muchas actitudes tiránicas y autoritarias y muchas cosas que detesto o aborrezco, pero si han visto el video de principio a fin, nunca dije que el capitalismo fuese inherentemente una ideología nazi o que tiene un origen nazi, ni nada por el estilo, a pesar de que haya evidencia que capitalistas se beneficiaron y financiaron la economía del Tercer Reich. Si usted aún se adhiere a la idea de que los nazis eran socialistas, adelante, hágalo, está en su libertad de hacerlo. Simplemente yo trato de exponerle a la gente, principalmente mis videos van a gente que está interesada en estos temas, pero que no está muy bien ubicada y que suele caer en estos clickbaits, en estos canales sofistas que le venden una imagen distorsionada del mundo. Otra cosa que debo decirles es que toda la información que di en este video está respaldada por links que pueden encontrar abajo. Y finalmente debo aclarar que hasta este momento todo el contenido del canal había sido plenamente de mi autoría. Sin embargo, para este video tuve la oportunidad de colaborar con uno de los seguidores del canal y de la página, quien de hecho me facilitó tanto la investigación como el guión para este video. Yo únicamente me encargué de la narración y la edición del mismo. Muchas gracias a ese seguidor, él sabe quién es y por supuesto espero seguir colaborando.
Sin embargo, también les anuncio que ya estoy preparando yo videos aparte para el canal, así que espero que este video sea el primero de muchos que van a llegar en este año 2020. Espero estén teniendo un buen inicio de año, nos estamos viendo muy pronto. Por favor, compartan el video, denle like, suscríbanse, comenten, y a todos los seguidores que ya me vienen conociendo desde hace un tiempo y que siempre me están apoyando, les recuerdo que la mejor forma de apoyar al canal es compartiendo y ayudándome a expandir el contenido del canal. Sin más por el momento, les deseo un feliz 2020 y nos estamos viendo muy pronto.